Señoras y señores, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Suelen decir los amigos frente a la belleza, frente a la poesía de ciertas cuestiones que rodean al fútbol, es solo fútbol o es mucho más que fútbol, y hoy eso adquiere un cariz diferente cuando medios internacionales que tienen relaciones muy sensibles con la Conmebol no ahorran epítetos para descalificar el desacierto que le atribuyen al presidente de la Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez Wilson Smith. Vean nuestra pantalla de trabajo acá, que está en la red ex Twitter, donde TNT Sport de Brasil dice: declaración absurda e inaceptable del presidente de la Conmebol, y alude a los dichos de Domínguez Dip anoche al terminar la ceremonia del sorteo de las llaves de la Copa Libertadores 2025. Copa Libertadores sin equipos brasileños. ¿Sin qué? Sin equipos brasileños. Eso sería como Tarzán sin chita. Imposible. Bueno, esta ocurrencia de Domínguez, un dirigente maduro, curtido, probablemente no conectaban con la hipersensibilidad que Brasil tiene con respecto a Paraguay con el tema racismo. Y miren la escalada ahora, se convirtió en una cuestión gubernamental. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil dice: el gobierno brasileño repudia en los más fuertes términos las declaraciones del presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Alejandro Domínguez, en la noche de ayer, en entrevista con la prensa después de la ceremonia del sorteo de la fase de grupos de torneos promovidos por aquella entidad. Las declaraciones ocurren en el contexto en que las autoridades de la Conmebol han reiteradamente fallado en adoptar providencias efectivas para prevenir y evitar la repetición de actos de racismo en partidos organizados por ellos, incluyendo medidas para combatir la impunidad y promover la responsabilización de los responsables. El gobierno brasileño exhorta a la Conmebol y a las federaciones nacionales de fútbol de América del Sur a actuar decisivamente para cohibir y reprimir actos de racismo, discriminación e intolerancia. Una manifestación que nos dice, amigos, que este problema ha escalado a otro nivel, como ya se prevenía con la intervención prematura del presidente Lula, que reaccionó en el instante sobre el tema. Así que esto sigue trayendo cola. Racismo, uno de nuestros temas de la noche de hoy. Señoras y señores, retornamos a esta emisión de El Tablero, dispuestos a agarrar la cola del cometa. Esta cuestión que empezó en un campo deportivo, en un partido de no mucha relevancia dentro de la muy disputada y chisporroteante marquesina del fútbol, ese distractor social casi permanente que hace desde hace cuánto tiempo no es extraño que haciendo zapping en la televisión uno encuentre cualquier día y a cualquier hora que en algún lugar del mundo se está disputando algún encuentro de fútbol interesante entre clubes de cierta fibra y atletas famosos, etcétera, etcétera. Uno de los grandes distractores del planeta Tierra, una válvula social de mucho valor y una industria multimillonaria, el fútbol. De ahí salió el chispazo de un atleta brasileño que fue entrevistado al final de un partido, y el joven rompió en llantos aludiendo al hecho de que fue agredido con palabras y gestos racistas por parte de un hincha, y que los árbitros y los comisarios deportivos del encuentro no le dieron importancia al tema. Eso escaló luego a una reacción del club en el que está afiliado este atleta. Luego, el propio presidente de la República Federativa de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, tuvo expresiones desde sus redes sociales con respecto a generar algunas admoniciones sobre el tema del racismo, que tiene otra magnitud en Brasil y otro andamiaje legal, para luego venir las sanciones. Y anoche, con ocasión del sorteo
de llaves de la Copa Libertadores 2025. El presidente del Club Cerro Porteño fue emboscado por el vicepresidente del Palmeiras y empezó de vuelta toda la historia. Hoy eso se amplió con las declaraciones del polémico exfutbolista Carlos Aquiles Báez, que le puso un poco más de sal y pimienta a la cuestión. Y por si algo le faltaba, amigos, también esta polémica por el racismo y por tener un estilo fotográfico donde los paraguayos somos retratados como racistas. El asunto también formó parte de lo que se habló el día de hoy en la sesión de la Cámara de Diputados. Vamos a ese momento. Está bastante bien en ese sentido. Hasta hoy acá le decimos negro, al que es rubito le decimos aguillú y nadie se enoja. Y si en forma peyorativa y agresivamente se le dice, se puede armar un lindo moquete, pero nunca llorar ante las cámaras, me digan negro. Eso creo que en nuestro país salvamos por ahora, gracias a Dios. Esa es la que le llaman ahora, creo que es la generación cristal o la no sé qué historia. Dejen de mariconear, y menos todavía desde los campos de fútbol, donde ahí se demuestra mucho la hombría. Y ahí se dice de todo dentro de la cancha para que estén pidiendo ahora multas a clubes que qué culpa tienen de que un dirigente o un hincha que esté por ahí en las gradas en un momento candente grite alguna cosa peyorativamente, un disparate mayúsculo. Ojalá que algunos colegas nos presenten ahora una ley para fortalecer eso. Bueno, esto es lo que balbuceaba el diputado colorado Yamil Sgaib. Asunto que fue respondido por la abogada, docente, especialista en derechos humanos Alejandra Peralta Merlo, que hizo extensas consideraciones desde su cuenta en la red social ex Twitter. La tenemos a la doctora Peralta Merlo con nosotros en línea. Doctora, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, Quique. Un placer compartir contigo y con toda tu gran audiencia. Bueno, estamos poniendo al aire, le pediría a Gabriel que lo haga con las letras gordas de punta a punta, no en dos líneas. Paraguay, 2 puntos, no es racismo, es ignorancia. En este caso, el diputado Sgaib ostenta ignorancia, la ignorancia casi típica del paraguayo que es racista sin saber que lo está haciendo. Estamos realmente aquí normalizando esas charlas de sobremesa que se dan entre borracheras e ignorancias trasladadas al Congreso de la Nación, ¿verdad? En personas que tienen una alta exposición y que con estos discursos lo único que hacen es aumentar ya la discriminación tan fuerte que existe en Paraguay hacia ciertos sectores, hacia cierto grupo de personas, pero por sobre todo exacerbar ese discurso de violencia y esos estigmas sociales que tenemos tan enraizados en nuestra sociedad, que finalmente terminan generando hechos de violencia en los hogares. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, los hombres no lloran, los hombres son el sexo fuerte, las mujeres el sexo débil. Si lloras, sos un marica, como bien lo dijo el diputado de Skype. O se puede armar un lindo moquete. Cuando un moquete es lindo, cuando un hecho de violencia es lindo, para festejar este tipo de actitudes de violencia, de golpes, de arreglamos todo en la esquina con un moquete y después nos pasamos las manos. Y este tipo de cuestiones que lo único que hacen es estigmatizar el machismo en la sociedad, y sabemos lo que genera el machismo, que finalmente también termina perjudicando a los hombres, ¿verdad? Con la famosa frase el lorito hoga, cuando un hombre prefiere quedarse en su casa con su familia y no compartir con amigos el tercer tiempo después de un partido de fútbol, quiere volver a la casa y compartir con los hijos, ya es el dominado, entre comillas, ya es el lorito hoga, y ya empiezan a burlarse de él. O cuando la mujer quiere quedarse con las amigas,
después de un partido de tenis o después de un partido de pádel, ya es la mala madre que no viene a quedarse con los hijos, no viene a hacerle la comida al esposo. Entonces, esos preconceptos, esos prejuicios que tenemos dentro de nuestra sociedad, lo único que hacen es poner al hombre en una posición dominante dentro del hogar y decir la mujer es el famoso término guaraní, ¿verdad? Ella es servizada, la que me sirve, la que tiene que estar ahí. Y por supuesto también el prejuicio que tenemos, que se tiene sobre los hombres de ser el proveedor, la figura del proveedor. Entonces, cuando eso no puede suceder, no puede continuar por algo de situación, o pierde su trabajo, o tuvo un accidente que lo mantiene discapacitado por cierto tiempo, y es la mujer la que tiene que proveer, el hombre se siente frustrado porque ya tiene el chip de que él tiene que ser el que provee. Y esa frustración muchas veces genera ira, genera enojo, y esa ira y ese enojo después se traducen en violencia dentro del hogar. Es por eso que Paraguay está rankeando las cifras de casos de violencia. Tenemos aproximadamente 100 denuncias por día de violencia intrafamiliar, que no es para nada despreciable esa cifra, y debería alertar a nuestras autoridades y empezar a trabajar ya no solamente en la mujer como víctima de violencia de género, sino también trabajar en el hombre desde el aspecto psicológico para poder manejar ya la ira, el enojo, y poder identificar estas situaciones de frustración que sientan no poder ser el proveedor por ese chip que ya tiene enraizado de que genera finalmente el machismo. Y también, Quique, más de un hombre se sentirá identificado con lo que voy a decir, cuando ellos son víctimas también de violencia dentro de sus hogares, ya sea física o psicológica, van hasta la comisaría o hasta la fiscalía, y muchas veces reciben expresiones como las de el señor Sgay, diciendo: sos un marica para venir a denunciar, vos tenés que aguantar, vos sos hombre, los hombres no lloran, ¿cómo van a venir a denunciar? Que es una vergüenza que venga a denunciar que tu mujer te pegó. Entonces, en la próxima... Exactamente, en la próxima pelea reacciona y finalmente el hombre termina en la casa, y ese hombre es padre, es esposo, y evidentemente esto genera un quiebre dentro del hogar. Entonces es pero muy importante que nuestras autoridades puedan entender esto y puedan manejar estos discursos y no se dejen llevar por una cuestión visceral, porque el Congreso no puede manejarse por discursos viscerales, y que estas personas tienen un cargo demasiado importante y lo que dicen es muy importante para aquella persona que le escucha, y finalmente son nuestros representantes, ¿verdad? Entonces es muy grave lo que hace el señor Sgay, aparte de desconocer que realmente la discriminación existe. Por supuesto que existe, la discriminación es una cuestión histórica, desde que el mundo es mundo, y desde que vivimos en sociedad existió siempre la discriminación a diferentes grupos, ¿verdad? En otro momento fueron los esclavos, fueron las mujeres, fueron los negros, las personas negras que no podían compartir los mismos espacios que los blancos, después fueron los judíos que terminaban en los campos de concentración, fueron en su momento, en la década de los 90, las personas portadoras de VIH, fueron los rockeros de pelo largo, fueron las personas con tatuajes, y así sucesivamente. Hoy tenemos una gran discriminación hacia un grupo que es el colectivo LGTBIQ+, para que son desplazados muchas veces de acceder a puestos de trabajo. Entonces finalmente las personas trans tienen que dedicarse en un 90%, y estas son estadísticas reales, a la prostitución. Entonces estamos evidentemente ante situaciones de discriminación enorme. También lo mismo ocurre con las personas migrantes, con los refugiados, ¿no? En un momento cuando se hablaba de recibir refugiados, aquí no podemos recibir refugiados, se genera toda una confusión dentro de la sociedad y un rechazo hacia los refugiados, ¿verdad? Cuando una institución tan noble. Todo esto genera sabe, este tipo de que discursos. yo el año antepasado hice un programa con migrantes, y uno de los invitados era un joven angoleño, Eisi Bonga, de cierta popularidad en las redes sociales, porque al final el amigo colgó el guardapolvo de estudiante de medicina y montó una hamburguesería que le va muy bien, ¿verdad? Y cuando entramos en el tema de la discriminación y el racismo, él sorprendió al panel diciendo: sí, los paraguayos son racistas y yo lo puedo evidenciar, porque además estábamos ahí muy cerca en la pospandemia reciente.
Y él contaba que su decisión sistemática de hablar en guaraní fue una herramienta de defensa, porque él, teniendo que sobrevivir vendiendo alimentos en pandemia, tenía que repartir también en un tiempo de circulación restringida. Entonces no era infrecuente que alguna patrulla policial lo encuentre circulando por las calles. Y la primera actitud para con él era una actitud agresiva, discriminatoria, que él lograba romper cuando le decían "Baete cochera", improvisaba y apelaba a las frases que había aprendido en guaraní como para hacerle sentir que era un poco de la casa, y ahí la actitud cambiaba. Pero la primera era la visibilización de un africano, de un moreno, de un afrobrasileño, de un afroamericano, en fin, una reacción poco amistosa. Así que sí, acá concurren tantos factores, doctora, porque uno diría que en un país donde hay una teledensidad del 100%, hay una línea de celular activa por cada habitante de Paraguay, uno diría que estamos comunicados con el mundo y bebemos de la cultura del mundo, pero parece que en comprender la sensibilidad, los nuevos pactos sociales y los nuevos pactos legales también, en el caso del Brasil, no, a pesar de que son nuestros vecinos, muchos paraguayos no están enterados de que las expresiones racistas están penalizadas por la justicia brasileña como una herramienta última ratio para que haya, digamos, una convivencia basada en la existencia de este tipo de institutos debido a la gravedad y dimensión del problema en ese país. Así es, Quique, y cuando evidentemente se dan este tipo de discursos, se demuestra el alto desconocimiento sobre todo esto que estás mencionando, ¿verdad? Brasil, con una gran población afrodescendiente, que evidentemente tiene ciertas particularidades que tal vez no la tenemos nosotros en Paraguay, pero es importante conocer qué es lo que sucede con nuestros países vecinos, ¿verdad? Entonces, si uno no conoce desde el Congreso Nacional, desde esa silla tan importante sobre la cual está sentado, entonces es más prudente guardar silencio, interiorizarse y luego hablar con propiedad. Pero dar este tipo de discursos realmente genera un retroceso en las políticas públicas sobre todo lo que es la política criminal en contra de la violencia intrafamiliar y también en contra de la discriminación. Entonces estamos retrocediendo a pasos agigantados con este tipo de discursos por parte de personas desconocedoras completamente de la historia del mundo y del avance en materia de derechos humanos que se da desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces es bastante grave y bueno, creí que era necesario poder dar un poquitito de explicación sobre esto. En otros países se trabaja, como por ejemplo en Uruguay, en Costa Rica, en programas ya de atención psicológica a hombres para que puedan manejar este tipo de frustraciones por justamente estos prejuicios que existen sobre el hombre como proveedor. Y no solamente fijarnos o centrarnos en la mujer como víctima, porque eso es fijarnos solamente en la punta del iceberg, cuando el problema de raíz está en otro lugar. Pero realmente en Paraguay estamos a años luces con este tipo de discursos de poder trabajar inclusive en los hombres para que puedan identificar los momentos de ira, de enojo, trabajar y controlarse, y de esa manera reducir los índices de violencia intrafamiliar. Claro, doctora, además se rompió hace rato y es una bancarrota directamente en este periodo parlamentario, se rompió aquella idea de que el espacio congresual estaba destinado a personas doctas, ilustradas, sabias, prudentes, experimentadas, como dice la canción de Serrat, lo mejor de cada casa. Personas con un acervo intelectual o una experiencia de vida significativa que le permiten conducir todo tipo de cuestiones y traducirla en control al aparato del Estado o en legislación con la prudencia y conocimiento del caso. Aquí estamos sufriendo una metástasis del bastardeo de la representación
política en el Congreso que nos trae a personajes como Chaqueñito, a personajes como Yamil Esgaib, notoriamente subdotados, y así como ignoran que en su ignorancia son profundamente racistas, no saben que no saben, y en ese no saber que no saben que no tienen capacidad para legislar. Es sumamente peligroso, pero no solamente tenemos una orfandad intelectual en el Congreso Nacional, salvo honrosas excepciones, sino que hemos sido testigos en los últimos tiempos de los nexos que existen entre nuestros políticos y el crimen organizado, ¿verdad? Entonces eso realmente asusta, es sumamente grave, porque hasta a personas ignorantes podemos aguantar, pero con vínculos con el crimen organizado ya estamos realmente subiendo de nivel. Entonces es doblemente preocupante que personas con la capacidad de poder legislar, crear leyes, y por sobre todo llegar a una gran audiencia a través del micrófono que tienen en el Congreso con este tipo de discursos es sumamente grave. Sin duda, porque estamos hablando que lo que está al final de las palabras, lo que está después de la verbalización del insulto ya es la violencia física, son habilitaciones. Por eso también cuando hay operaciones de derribo de figuras de la oposición dentro del Partido Colorado, o la campaña que le montaron previamente desde redes sociales a Katia González para expulsarla del Congreso, eran expresiones de extrema violencia verbal, de violencia textual, que por suerte la senadora González vive sana y salva para contarlo, ¿verdad? Pero es el tipo de cosas que terminan en un charco de sangre. Tanta violencia, tanto desprecio, tanto descarte, tanto masticar y escupir al que no nos gusta, que al final siempre aparece el loco que dice: ¿y qué tal le pego un tiro? ¿Qué tal si le pego un tiro? No, totalmente, pero imagínate aquí que la incoherencia, ¿verdad? Yo, legislador, que tengo que legislar en contra de la violencia, estoy diciendo se puede armar un lindo moquete, estoy festejando la violencia, o yo, legislador, que tengo que legislar en contra de la violencia intrafamiliar, estoy diciendo los hombres no lloran, son mariquitas y llorás. Yo, legislador, que tengo que legislar contra la discriminación, estoy diciendo no, al negro se le dice negro, acá nadie se queja, y sos maricón si llorás por eso, ¿verdad? Entonces, discúlpame la expresión, solo estoy repitiendo, pero realmente es una incoherencia total entre mi labor como legislador y el discurso que yo estoy dando de lo que yo realmente tengo que prevenir como legislador. Doctora Alejandra Peralta Merlo, muchísimas gracias por estos minutos que hemos compartido. Es importante exponer los límites, exponer el marco y entender que si realmente Paraguay, por lo menos desde el discurso del oficial, dice ser un país que quiere integrarse al mundo, pues debe interpretar al mundo. Debe haber ejercicios de interpretación de los grandes bloques económicos que suelen ser grandes potencias culturales. Eso puede ser, digamos, un antropocentrismo que podemos discutirlo en una charla de café, pero sobre todo quienes tienen función de gobierno tienen una obligación de interpretación del mundo con el que queremos vincularnos, para hacerlo con el debido respeto y con las debidas precauciones. Este tipo de actitudes de ostentación de la ignorancia, flaco favor le hacen a nuestra ya alicaída imagen internacional. Muchísimas gracias, doctora. Pero Quique, antes de cortar, por sobre todas las cosas, un Congreso Nacional que se autodenomina pro familia, ¿verdad? En realidad lo que está haciendo es dar un discurso de violencia que lo único que hace es destruir familia. Un abrazo, Quique. Muchas gracias. La abogada y especialista en derechos humanos Alejandra Peralta Merlo. Recuerden que esto se inicia con un hincha. Yo no soy seguidor del fútbol, puedo estar equivocado, Gabriel, si me ayuda. ¿Era un partido de Cerro Porteño? Era con Sub-20, Cerro Porteño. Bueno, y había un hincha que además el hincha que hace el gesto despectivo tiene un bebé en brazos. Con él no funciona ese tema del padre que dice, bueno, yo era una porquería de persona, era imprudente, era un farrista, pero después tuvo un hijo, y al mirar la ternura de su mirada y lo frágil que era y lo dependiente que era de mí, este niño hizo de mí una mejor persona. Bueno, eso no le está pasando al
al hincha, que creo que si no lo están ocultando, si no lo están protegiendo, están a punto de agarrarlo y la va a pasar mal. Paraguay no es racismo, es ignorancia. Hacemos una pausa. ¿Te imaginas estudiar bajo un árbol porque no hay clases en tu escuela? Acompáñanos a ver lo que observamos durante una visita como voluntarios de reacción en una institución pública de Ciudad del Este. En la Escuela General Bernardino Caballero, los chicos estudian bajo los árboles porque las aulas están en malas condiciones y tuvieron que cederlas para que sean cocinas para la implementación del programa Hambre Cero. Acá tienen luz de manera intermitente. El medidor tiene 54 años y la instalación explotó por la sobrecarga de energía de los electrodomésticos de la cocina. Este no es un caso aislado. Muchas escuelas están en esta situación. Por eso, el trabajo de los voluntarios es tan importante. Somos los ojos para exigir que el dinero llegue a donde debe. ¿Quieres saber cómo cambiar la realidad para esta y otras instituciones públicas del país? Como voluntario, puedes usar la app Foco para seguir a tu escuela de interés, monitorearla, reportar irregularidades de manera totalmente anónima. Un solo reporte puede hacer la diferencia. Súmate a la causa como voluntario de Reacción Paraguay. Completa el formulario y juntos ayudemos a que más de 1 millón de estudiantes reciban la educación que merecen. Amigos, este reel, este material audiovisual que es posible encontrarlo en las redes sociales más populares, en Instagram, en TikTok, fue realizado por esta organización que se llama Reacción Paraguay, que es una organización con sede en el Alto Paraná y que se dedica al monitoreo de la calidad de la inversión en la educación pública. A pesar de que todos sus rostros son jóvenes, la organización ya tiene más de 14 años. Es sumamente meritoria, digamos, también por su claridad estratégica. De alguna manera, los gestores de Reacción Paraguay y de su ingeniosa herramienta Foco, sobre la cual vamos a hablar, se dieron cuenta que por alguna razón políticamente hay una centralidad asuncena y cuando aparece una iniciativa desde otro lugar del país, parece que no tiene fuerza porque no viene de Asunción. Entonces ellos tuvieron la claridad mental, algunos dirían astucia, decir, bueno, vamos a tener que ir a Asunción y arrancar desde ahí, y lo hicieron con gobierno central, con el gobierno municipal de Asunción, etcétera, etcétera, para luego adquirir la dimensión nacional que tienen. Y hay otro detalle muy interesante. A través de Reacción Paraguay conocimos a David Riveros García, este meritorio paraguayo muy joven, él que actualmente está recibiendo educación posgradual nada menos que en Harvard. Se diría que David es el líder de Reacción Paraguay, pero el diseño de la organización también es tan inteligente que no depende de líderes únicos, tiene una dinámica de funcionamiento que permite que los programas continúen por la solidez de los conceptos sobre los cuales están basados. Así que casi les puedo decir, si algunos de los que nos miran, algunas de quienes nos miran en este momento, son personas que quieren emprender en el voluntariado, Reacción Paraguay es un maravilloso modelo a partir del cual tratar de articular una organización que quiera impactar en algún aspecto de la vida en el país. Vamos a hablar con Ana Carajallo, que es actualmente una de las figuras emergentes de Reacción Paraguay. Ella coordina el proyecto Foco. Ana, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, don Quique. Muchísimas gracias por el espacio. Un saludo a la audiencia también. Muchísimas gracias por las palabras en cuanto a nuestro trabajo. Ana, esta observación que hicieron aparentemente con mucha facilidad, a veces uno se enamora de cómo la investigación periodística adopta un poco de ropaje Hollywood y se ponen así músicas de suspenso y hay, digamos, intervenciones artísticas de los editores que hacen que los periodistas parezcamos detectives en una épica película de espionaje. Bueno, lo de ustedes no tiene nada de eso. Está expuesto a simple vista. Hola, me voy a la escuela, entro a la escuela y ahí está el aula Mangoú. Y resulta ser que eso genera un abismo de diferencia entre la realidad fáctica en una ciudad de una región importante. No estamos hablando de Amamomburú, en una compañía de un lugar ignoto de Paraguay. Estamos hablando de un enclave urbano importante y sin embargo
una escuela, un colegio presenta grandes precariedades justo en medio de un proceso en el cual las autoridades del gobierno, desde el Ministerio de Educación, nos dicen: estamos en el emprendimiento más grande, más masivo y más audaz para impactar sobre la educación pública. Y la escuela ANGA sigue estando semi en ruinas. Exactamente, don Quique. Nosotros desde la organización estuvimos realizando visitas a algunas instituciones porque nosotros recientemente lanzamos la app Foco. Nosotros anteriormente teníamos la herramienta Foco, en donde nosotros, una institución o cualquier ciudadano puede entrar en la aplicación o en la herramienta, buscar su institución y ver el histórico de inversión que ha recibido su institución a lo largo de los años, desde 2012, el año desde el cual existió Fonacide, hasta hoy. Entonces, nosotros desarrollando la app Foco estuvimos visitando algunas escuelas porque obviamente nosotros la herramienta o la aplicación intentamos desarrollar con la comunidad educativa. Entonces estábamos testeando la aplicación y de paso también ver cómo las escuelas estaban con el tema de hambre cero. Porque acá en Alto Paraná se decidió que la implementación de hambre cero sería en la modalidad cocinando en la escuela. ¿Eso qué significa? Significa que la comida se va a cocinar dentro de la institución. Y nosotros sabemos que de 620 establecimientos que existe acá en Alto Paraná, solo 50 tienen cocina o comedor. Entonces, infraestructura, sabíamos que las instituciones no tenían para poder implementar cocinando en la escuela. Entonces, como parte de nuestras visitas, nosotros queríamos ver cómo ellos estaban lidiando con la situación. Obviamente encontramos situaciones donde la comida llega, y eso es muy genial, pero a costa de mucho sacrificio de la comunidad educativa. Como el caso de Bernardino Caballero, al cual se refería el RIL, en donde ellos, para poder tener cocina y comedor, tuvieron que ceder un aula, el aula del cuarto grado, para que el cuarto grado pase a un aula a una sala que era un depósito. Pero ¿qué pasa? El depósito estaba absolutamente en tan mal estado sorprendente, que era imposible dar clases ahí. Ana, entonces, a mí me llama la atención el tema de que pongamos sobre la mesa y hagamos un ejercicio de que nosotros tenemos que decidir eso. Dice, bueno, viene el proyecto Hambre Cero y tenemos que albergarlo en algún lugar. La actividad del almuerzo, en todo caso, ocupa 1 hora o 1 hora y media del proceso y el resto del tiempo es educación. Sin embargo, por esa 1 hora y media los mandaban a los chicos al patio. Es insólito. Sí, la información que nosotros tenemos al respecto a eso es que Alto Paraná decidió esa modalidad por temas de seguridad. O sea, lo más seguro sería que se cocine en las escuelas, ya que las raciones son muchísimos. La cantidad de alumnos beneficiados con hambre cero acá en Alto Paraná son 180.000 niños. Entonces, son muchísimas raciones. Lo más seguro, porque en este calor llevar las raciones hasta la escuela iba a ser como un peligro, entonces indicaron que lo más seguro era cocinar en la escuela. Pero también había un tema en esa cuestión, que era que las escuelas tampoco tenían la infraestructura para poder recibir la modalidad cocinando en la escuela. Porque, como indiqué, de 620 establecimientos escolares acá en Alto Paraná, solo 50 tienen cocina y comedor. Estás dándonos un dato importante. A ver, ¿entendí mal o se va a cocinar en las escuelas o es como en el departamento central acá en nuestra región, donde el comedor de la escuela es el espacio de distribución terminal, el último eslabón de una cadena logística? ¿Ahí sería cocinar y dar de comer? Sí, exactamente. Acá en Alto Paraná, en las escuelas mismos, se cocinan. Ahí, como pueden ver en pantalla, son madres cocinando en la institución. Ese es un caso, por ejemplo, de Virgen del Carmen, donde ellos no tienen cocina y comedor. Entonces, lo que pasa es, el equipo que ellos pueden meter, lo hacen o lo guardan dentro de la dirección de la oficina de la directora, y las madres cocinan afuera en el patio. Y los niños luego comen en el pasillo de la escuela, porque no tienen cocina.
Acá la modalidad en la que se recibe hambre cero es: todas las empresas deben equipar un espacio que la escuela debe ceder para que sea cocina, y ahí ellos contratan normalmente a las madres para que ellas puedan cocinar. Una cosa también que se está observando es que muchas de las madres aún no firmaron contratos, porque la empresa debería contratarle a las madres, pero muchas de las madres aún no firmaron contratos. Muchas no saben aún cuánto exactamente van a ganar por el trabajo realizado. Entonces, esa es actualmente la situación acá en Alto Paraná. Bueno, digamos, dentro del approach crítico que tenemos y desconfiado que tenemos en general con estos emprendimientos que entraron a los tropezones, este es un detalle interesante. Si son madres de la comunidad, primero se da esa relación nutritiva madre-niño que viene de la propia gestación de las madres que dieron a luz alguna vez a esos niños que forman parte de la comunidad educativa. Esa relación maternal, esa relación nutritiva tiene un componente psicológico muy importante. La comida de mamá, esa sopita de mamá que te cura las penas a veces cuando tenés un mal día, y luego la comida fresca recién hecha. Este detalle es interesante y yo lo mencionaba, Ana, de una experiencia piloto que se hizo muchos años atrás en Concepción. Cuando se comenzó a mirar la región, la integración Mercosur trajo ese tipo de cosas, y de alguna reunión Mercosur se trajo aquella vieja copa de leche del proyecto brasileño que luego fue complejizándose hasta convertirse en un almuerzo o merienda escolar, y se hicieron algunos ensayos en Paraguay y se hizo uno en Concepción donde el modelo era ese. Las madres de la comunidad cocinaban para sus hijos bajo un régimen de contratación, no se presumía la gratuidad del trabajo y tenía ese elemento de refuerzo del control de la presencia de la autoridad materna en el seno de la escuela en una función relevante que es la de darle de comer. Qué interesante, hay que hacerle no tanto curso, y ese es un check para arriba con tinta verde. Sí, es interesante la verdad, y la verdad es bueno, o sea, nosotros indicamos siempre que la comida va a estar buena porque las madres cocinan, pero detrás de todo eso hay muchísimo sacrificio, tanto de la comunidad educativa como de las madres. Por ejemplo, las empresas. Aún no hay como fechas específicas en donde ellos entregan. Si vos te vas a una institución educativa, ellos no te van a poder decir con qué frecuencia van a recibir las raciones. Algunos reciben todos los días, algunos reciben para 3 días, otros reciben para 8 días. Porque, ¿qué pasa? Algunas veces reciben muchísimos insumos que con el calor y porque la institución no está adecuada para poder tener raciones o frutas o verduras, entonces se descompone rápido. Entonces ahí la comunidad educativa tiene que hacer muchísimas cosas. Por ejemplo, la vez pasada cuando yo estuve visitando una institución acá en Ciudad del Este, el director me comunicaba que recibieron muchísimas raciones, frutas, verduras. Cuando ellos se dieron cuenta de que las verduras ya se iban a pudrir, entonces las madres tuvieron que cortar todas las verduras y congelar para que no se eche a perder las verduras, entonces puedan conservar más. Como indiqué también, la mayoría de las madres aún no saben cuánto van a ganar, aún no cobraron, tampoco firmaron su contrato. Tuvimos el caso acá en la escuela, una escuela de Ciudad del Este, en donde una madre preguntándole a la empresa de qué pasaba con el contrato, cuánto era el monto que iban a cobrar, como hicieron que ella dé un paso al costado, le despidieron porque ella estaba reclamando firmar el contrato y saber cuánto va a ganar. Y también estaba reclamando de que había muchas cosas dentro que la empresa no cumplía, entonces ellos tenían que hacer como doble sacrificio para que al final los niños puedan comer. Ana, aquí hay una convergencia que desnuda un poquitito la incongruencia o la falta de visión estratégica de quienes hoy administran el Estado paraguayo, cuyo núcleo político
parió esta ley Garrote contra las organizaciones no gubernamentales, que desalienta la organización de la sociedad civil, por ejemplo, para el control de la calidad de la educación. Las asociaciones cooperadoras de padres, las APACIS que le dicen, o las APACs que le dicen, están, digamos, miradas a través de una lente que puede ser maliciosa, ¿verdad? ¿Quién sos? ¿De dónde venís? ¿Qué haces? Te voy a controlar. ¿Quién te financia? Dame una rendición de tus cuentas, etcétera, etcétera. Y a veces son modestas organizaciones de madres que se ponen de acuerdo para desarrollar una actividad y que pueden eventualmente ser observadas bajo estas nuevas reglas. Si hubiera congruencia en el proyecto gubernamental, hubiesen tenido que observar el rol relevante que cumple la comunidad educativa, porque sin duda la mirada vigilante de los padres, del vecindario, del propio grupo de maestros es una mirada relevante frente a las interacciones que tienen con los gobiernos locales o con el gobierno central en esta cuestión particular de tratar de bajar a tierra la merienda escolar. En este caso, como en ese colegio que se llama Bernardino Caballero, con tal mal criterio que los mandan a estudiar debajo de los árboles a los chicos en esta temporada de 40 grados o en un día de lluvia. ¿Qué van a hacer los chicos? ¿Qué calidad educativa pueden recibir? Les sacan el aula para poner el comedor. Un signo evidente de improvisación, de falta de planificación y de falta de un debido debate y consenso con la comunidad para poder dar estos pasos. Exactamente, don Quique. También nosotros tenemos en cuenta, y lo que nos ha dicho nuestra experiencia de más de 14 años trabajando directamente con la comunidad educativa, es que muchas veces la comunidad educativa no puede ejercer su rol de monitoreo porque no tiene información básica que debería de tener para poder apoyar el proceso de ejecución de los recursos. Justamente en base a eso es que nosotros desarrollamos nuestra herramienta Foco. Antes que era la herramienta web, ahora que es la app Foco, en donde cualquier ciudadano, porque nosotros indicamos que no solo la comunidad educativa debe ejercer el monitoreo, sino todos los ciudadanos paraguayos deberíamos de monitorear la ejecución de los recursos, porque aunque son muchísimos, la necesidad es mucho más, entonces nunca abarca todo, entonces al que al menos lleguen a las escuelas más necesitadas. Entonces cualquier ciudadano puede descargar la app Foco, suscribirse a una escuela de su interés. Dentro de esa app nosotros enviamos constantemente información a la comunidad educativa que normalmente no tiene o no logra acceder fácilmente para que ellos puedan ejercer. Entonces, si ellos reciben una información pero se dan cuenta de que hay una irregularidad o no es así, ellos pueden reportar dentro de la app. Entonces, desde así pueden ejercer su rol de monitoreo. Dentro de la app nosotros, por ejemplo, te digo un caso típico que siempre pasa es en cuanto a infraestructura. La infraestructura se debe ejecutar en base a una lista de priorización. Una lista de priorización que indica la lista de escuelas que más necesitan en aulas y otros espacios. Entonces, en base a esa lista debería de invertir las municipalidades. Muchas de las instituciones no saben su posición dentro de la lista, entonces muchos no saben que deberían recibir obras ese año, entonces no pueden, por ejemplo, ellos indicarle a la municipalidad, che, ¿qué pasa con la licitación? Yo tendría que recibir, porque no tienen esa información. Entonces lo que nosotros intentamos hacer desde la app Foco es darle esa información para que ellos puedan ejercer su rol de monitoreo. Ana, otra cuestión a propósito de que las autoridades deben ser controladas es esta cuestión de pasar en limpio. ¿Cuántos municipios no han recibido en su momento fondos FONACIDE por no haber hecho rendiciones de cuenta a tiempo y en forma? Algunos municipios, inclusive de ciudades grandes, son, digamos, deudoras consuetudinarias de estos informes, lo que hace sospechar una mala gestión del mismo, ¿verdad? Después, cuando aparecen cheques de la cuenta FONACIDE pagando deudas de carreras de caballo a algún gobernador, uno
entienda un poquitito cuáles son los criterios y cuáles son las razones por las cuales esas rendiciones de cuentas no se han hecho. Es decir, aquí la relativa capacidad de intervención de los gobiernos locales sobre la calidad de la infraestructura educativa está también diezmada por esta importante mora que hay en muchos municipios en cuanto a cumplir con eso, y al no cumplir mientras estuvo vigente Fonacide no podían recibir más fondos. Sí, de hecho, Asunción, por ejemplo, podría ser el caso de una de las municipalidades que ya no recibe Fonacide, y ahora, después de que se cambió Fonacide a Fonae, el porcentaje que recibían los municipios ya no se llama Fonacide, sino le llaman compensación para infraestructura. Asunción ya no recibe esos fondos. No me acuerdo exactamente desde qué año ahora mismo, pero tiene saldos que podría ejecutar en obras. Ciudad del Este, ahora, por ejemplo, por lo que nosotros hemos notado, no, en 2025 aún no ha recibido ningún desembolso de lo que es compensación para infraestructura. Aún no sabemos con exactitud por qué es eso. De hecho, ya realizamos una solicitud a IP para que el Ministerio de Economía y Finanzas nos pueda responder o indicar de por qué Ciudad del Este no está recibiendo ahora en 2025 compensación para infraestructura. Bueno, aquí tenemos en pantalla, si me acompañan los compañeros, una noticia que dice: Nenecho Rodríguez entregó pupitres comprados con recursos del Fonacide 2018. A propósito del ejemplo que estabas dando y de que justamente la ciudad, asiento de los poderes del Estado, es un ejemplo de incumplimiento con el Fonacide. Sí, exactamente. Asunción, como indiqué, exactamente no me acuerdo ahora mismo desde qué año ya no recibe Fonacide, pero actualmente tiene saldos que siguen ejecutando de manera parcelada, más o menos, hasta hoy en día, para poder hacer pequeñas obras. Entonces, Asunción es el claro ejemplo de una municipalidad, encima una de las principales a nivel nacional, que no recibe fondos de Fonacide porque está en incumplimiento. Bueno, y la Contraloría General de la República, bien, gracias en este tipo de situaciones. Y aquí en otra noticia que involucra también al polémico intendente Asunceno, que nunca explica dónde están los 500.000 millones de guaraníes, tremenda cifra, más de 75 millones de dólares fantasmagóricos. Ahí estamos viendo en este momento, Ana, una fotografía en la que dos madres increparon duramente al intendente Rodríguez durante la entrega de pupitres. Ese tipo de interacciones que a veces son ásperas, pero que vienen del corazón de la sociedad en sus expresiones más elementales. Este tipo de diálogos que difícilmente dos madres podrían tener con el presidente de la República. Ahí hay un abismo protocolar, ahí hay guardias entrenados para patear a manifestantes, etcétera, etcétera, que impedirían por completo cualquier diálogo que no sea de un tono salamero y favorable a la propaganda del presidente de la República. Otra vez, debajo de la piel de todo este problema hay una parálisis social de situaciones que han sido inducidas en este infame proceso de gobierno que nos trajo retrocesos tan democráticos, tan importantes como este ataque a las organizaciones intermedias, que hoy día están miradas bajo una lente Gestapo, organizaciones que que pasaban por más de una docena de controles en sus procesos ordinarios, hoy tienen una ley punitiva, una ley garrote, que hace que sean muy prudentes a la hora de intervenir. Así que la valentía de espacios como Reacción Paraguay son muy de agradecer, Ana. Nosotros siempre estamos en contacto directo con la comunidad educativa, porque nosotros siempre tenemos en cuenta de que nosotros como organización por sí solos no vamos a poder cambiar la realidad. Tiene que ser en base o con la comunidad educativa. De hecho, siempre decimos que en un mundo ideal Reacción no debería de existir, porque los fondos deberían de invertirse bien.
Entonces, lo que siempre tratamos de hacer es de alguna u otra manera darle la información que la comunidad educativa, muchas veces los directores necesitan para que las obras o la ejecución de los fondos de sus escuelas puedan llegar al menos a los más necesitados. Desde el inicio de nuestro trabajo hasta ahora, es gracias a esas rondas de visitas que desde antes ya hacíamos, en donde nos íbamos y le decíamos a los directores: director, vos estás en la posición 2 para recibir aulas este año. Entonces es como que nosotros íbamos y le decíamos la información mínima a ellos para que ellos puedan actuar y puedan recibir. Trabajando así, nosotros en un momento conseguimos en que la inversión en Ciudad del Este mejore en un 400%. Que eso significa que ellos puedan o empiecen a invertir en el top 5 de la lista de priorizaciones de las escuelas. O sea, que las escuelas que realmente necesiten empiecen a recibir los fondos o la ejecución de obras. Claro. Ana, muchísimas gracias por esta conversación que nos deja mucha materia para reflexionar, y de hecho lo iremos haciendo en subsiguientes programas. La educación es el gran tema. Educación y después el resto. Ana Carajallo, muchísimas gracias, muy amable. Muchísimas gracias, don Quique. Desde Ciudad del Este, Ana Carajallo, de la organización Reacción Paraguay, que tienen una herramienta de control y monitoreo que no lo ejercen solamente ellos, es una aplicación que se puede bajar. Creo que, a ver si podemos ir otra vez a la página de Reacción. Acá tenemos la herramienta. Ahí está en la App Store para usuarios de teléfonos Apple y también para usuarios de teléfonos Android. Ahí está a ver, también hay una posibilidad de activarlo desde un Quick Response, desde un QR, para acceder a la aplicación y poder monitorear el cumplimiento, el nivel de cumplimiento y el nivel de desarrollo que tiene cada una de las escuelas. Es súper interesante esto, amigos, desde tantos puntos de vista, desde tantos approach posibles, porque también acá intervienen las cuestiones de la picardía de los intendentes en tanto candidatos. Cuando ellos se piensan como individuos políticos y la ley les permite discrecionalidades, de por ahí, a través del propio Ministerio de Educación y Ciencias, a través de instituciones como Reacción Paraguay y su herramienta Foco, que permite monitorear el estado de las escuelas y el estado de cumplimiento de las cuentas que tienen que ver con la inversión en educación, ellos saben perfectamente cuáles son las escuelas y colegios que necesitan con urgencia una intervención. Pero ¿qué pasa? A veces esa escuelita en Boriajú que se está cayendo a pedazos está muy lejos. Conviene más ponerle alguna mejora a algún colegio que está sobre una ruta para que yo pueda poner mi cartel que diga obra del intendente municipal ciudadano fulano de tal. Se posterga a los que necesitan por las conveniencias del marketing político. Esas cosas también pasan. Hacemos una pausa, amigos y amigas. Daddy, won't you treat? Amigas y amigos, gracias por habernos acompañado en esta edición del Tablero. Será un placer reencontrarnos mañana a las 21 en Mega TV. When you put your arms around me, I get